Shabbat Shalom, amada familia, que el Eterno les bendiga y les guarde y que nuestro Padre que está en el cielo sea con ustedes en cada uno de sus asuntos, en cada una de sus circunstancias. Damos gracias al Eterno porque es bueno y porque nos ha concedido llegar nuevamente a otro Shabbat, a otra tarde de Shabbat, en la cual estaremos compartiendo la quinta parte de este tema acerca de lo que es la conversión. Un tema muy importante al cual nosotros debemos prestar una exclusiva atención para poder entender y comprender de dónde somos, quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra función en este redil, en este remanente de Mashiach, este remanente de Israel a través de la fe en nuestro santo maestro Yahoshua el Mesías. También conocido como Yeshua en arameo y también conocido, aunque un poco lejos de su identidad, conocido en la cristiandad como Jesús. Muy importante, amados hermanos, entender qué es la conversión. Vamos a dar gracias al Altísimo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav batzivanu, natan lanu Torah emet. Beshem Yahoshua HaMashiach, Tod Rabá, Kadosh, amén, amén. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado tu instrucción de verdad. En el nombre de nuestro Mesías, muchas gracias, Padre. Amén, amén. Amados, estamos entendiendo quizás de una manera más resumida. Esto creo que va más para clases de conversión de una manera más detallada, pero de forma resumida estamos entendiendo cómo es el proceso de conversión, cómo enfatiza la escritura desde los tiempos bíblicos, cómo se consideraban los conversos. Y ahora sabemos, por ejemplo, qué es un Ger Toshav, qué es un Ger Tzedek, ¿sí? ¿Y qué significa ser hebreo? Y esto es muy importante para saber bíblicamente quiénes somos a través de la fe en Mashiach Yahoshua y cómo es el proceso de conversión, cómo era el proceso de conversión en los tiempos bíblicos o en los tiempos del judaísmo del segundo templo o el judaísmo del primer siglo. ¿Sí? Y cómo es incluso el proceso de conversión en este tiempo, cuáles son los procesos que nosotros debemos seguir. Seguiremos recalcando que el proceso de conversión es un proceso doloroso, sobre todo para los que venimos de la gentilidad, que exige en la gran mayoría un esfuerzo grande, es decir, es exigente y en la mayoría de los casos es también conflictivo. Pues, amados, nuevamente lo digo, exige de nosotros renovación constante, exige disciplina, exige determinación. Sin embargo, como lo dice la Escritura, para los que amamos al Eterno, todo es posible. Y para los que estamos ya un poco más creciditos, también es una experiencia que nos ayuda a ayudar a otros y que nos ayuda a apreciar y dirigir los procesos individuales de cada hermano, de cada persona, de cada hermana y también de manera general de una comunidad. Para eso fuimos llamados, mis amados, para buscar a las ovejas perdidas de Israel, enseñarles el camino de la restauración y prepararlos para enfrentar este mundo hostil que cada día atenta contra los principios éticos, morales y de amor a nuestro Padre que está en el cielo, disfrazándolo de cosas que, entre comillas, pueden ser buenas. Y por eso la mayor o el mayor obstáculo o quizás el primer obstáculo que representa el proceso de conversión es lidiar con nuestra familia. Eso es un proceso doloroso. Por eso dijo Mashiach que él no vino a traer paz, sino a traer espada. Hoy en día lo interpretamos también en esas rivalidades que pueden surgir en un hogar, o en esas diferencias, o en esa hostilidad, o a veces en ese suspenso que llega a ser a erizar los pelos en la hostilidad que puede llegar a haber en una familia cuando hay un creyente, cuando alguien realmente se restaura y comienza el proceso de conversión a ser hebreo, a las raíces hebreas de la fe. Hay un choque con todo lo que es la religión de este mundo en la cual nuestras familias, familiares, parientes están involucrados. Y por ende, como lo hemos estado hablando, como lo hablamos en la noche de este Shabbat, llegamos a ser extraños dentro de nuestra propia familia, llegamos a sentirnos incómodos y a veces también nos sentimos mal por incomodar a los demás. Todo esto es parte del proceso. Bienvenidos al proceso de conversión. Sin embargo, hay escalas, hay niveles. Si bien requerimos el conocimiento para saber qué hacer, cómo
necesitamos dirigirnos, también necesitamos estar en el proceso de oración, porque ese proceso de oración nos va a fortalecer espiritualmente para poder fomentar, para poder seguir, para poder avanzar y fomentar lo que ahora debemos hacer conforme a la voluntad del Padre. Entonces, el proceso de conversión para ser parte del pueblo se enfatiza más en la formación del carácter, ¿sí? El proceso de conversión al Elohim de Israel exige más formación de carácter. En la fe hebrea o la fe hebrea, la Torah, la instrucción de nuestro Padre, la palabra del Eterno, la escritura sagrada, tiene como meta crear al hombre en línea con la palabra del Eterno, al ser humano en línea con la Torah, ser Torah viviente, ¿sí? Como moldearnos a las alturas de las demandas de la Torah, también conocida en español como la instrucción de verdad o instrucción divina, mal conocida en la cristiandad como la ley. Y cuando se comienza este proceso de conversión, hay algo muy puntual que le recomendamos a todos los hermanos que realmente desean aprender a ser discípulos del Mesías. Debemos tener metas claras en cuanto al proceso de formación, no de lo que quizás está en la mente, no del conocimiento, sino de la mano con el conocimiento, cómo cambiar el comportamiento, cómo perfeccionar el comportamiento y cómo reconocemos a una persona que realmente se ha convertido al Elohim de Israel, cómo lo podemos detectar que realmente es un discípulo del Mesías, que ha alcanzado un nivel de madurez, de conversión ejemplar y buscando esa perfección de la estatura del hombre perfecto, quien es Mashiach, por el conocimiento. No, por lo que viste, no. ¿Cómo lo reconocemos? Mashiach nos dijo algo muy puntual. Vamos a ver qué nos dice Matillahu, capítulo 7, verso de 16 al 20. Comienza diciendo nuestro santo maestro, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Es muy importante los frutos. A ver, esto no es literal, esto es una comparación. No somos árboles, no somos árboles frutales. Esto es una comparación de que nosotros, que así como un árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da malos frutos, de la misma manera se aplica esa misma comparación de que una persona que ha hecho una verdadera conversión entiende quién es el Elohim de Israel, va a dar frutos buenos. Su convicción no está en los demás, está en él mismo de agradar al Eterno. Y eso es muy importante. Por eso, amados, es muy importante y les recomiendo mucho que vean los 3 temas de retornando al Padre. Eso es muy importante entender con qué es lo que debemos comenzar a lidiar conforme a la Escritura, qué es esos principios básicos que debemos comenzar a moldear en nuestra vida. Y por eso, ¿qué es lo que exige la palabra? ¿Qué es lo que exige nuestro Padre? A ver, amados, no podemos seguir siendo los mismos todos los años. Cada vez que llega un nuevo año hebreo, obviamente, no debemos trazarnos metas. Son ciclos o periodos en las cuales nosotros debemos comprometernos a cambiar, a modelar nuestro carácter conforme a nuestro Mesías, conforme a la palabra del Eterno, a modificar nuestro carácter, a controlar más nuestro temperamento. Por eso es muy importante, no podemos seguir siendo los mismos todos los años, porque si tú tienes 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, 10 años en las raíces hebreas de la fe y no has cambiado, sigue siendo el mismo de hace incluso del año pasado, entonces hay un problema en ti, hay algo fuerte en ti. Y entonces no está haciendo esa conversión realmente, no ha surtido un efecto genuino. Estás allí, dices que estás sirviendo al Eterno, pero no hay un cambio de carácter, no hay una formación eficaz, no hay madurez. Por eso a veces vemos en cuanto al conocimiento, vamos a hablar en cuanto al conocimiento, dejando a un lado, imagínense, los defectos personales, que no juzgamos a los hermanos, pero obviamente debe de haber un cambio de actitud.
Y ya vamos a hablar de eso, pero a veces vemos, por ejemplo, hermanos que tienen años todavía en la restauración y todavía siguen, lo digo de esta manera, no que no sea importante, pero no es lo más importante. A veces por detalles, a veces juzgando, criticando cosas que a la larga no son temas de salvación, que si lo nombras así, que si lo nombras asado en cuanto al Mesías, que si se hace esto, que si no, que si, y todo lo ahora lo catalogan como pagano. Sí hay cosas paganas, obviamente, dentro de la religión, pero no debemos estar todo el tiempo con ese espíritu, porque eso llega a crear a personas que en vez de ser edificadores, lo que hace que sean criticones. Y yo les invito a esos hermanos a que maduren, a que todos juntos maduremos, porque debe de haber un cambio, debe de haber madurez. Nosotros en esta comunidad, conforme a las evidencias del hebreo, a las evidencias históricas, llamamos a nuestro Mesías Yahoshua, el Mesías judío, pero no tenemos problema en llamarle Yeshua. No tenemos ese problema, porque Yeshua también era un nombre que se utilizaba. ¿Proviene del arameo? Sí, proviene del arameo. Yahoshua es hebreo, incluso Yehoshua es hebreo, pero Yeshua es arameo. Entonces no tenemos ningún problema en llamarlo Yahshua, Yahoshua, Yeshua. No tenemos ese problema, porque sabemos que nos estamos refiriendo al mismo individuo, el Mesías judío. Tenemos problemas si lo llamamos Jesús, porque sabemos que no nos estamos refiriendo al, al Mesías hebreo, sino al Dios cristiano, al que está en contra de la ley, al que enseña a comer puerco, al que te enseña a desobedecer los mandamientos. En ese individuo, a ese individuo no utilizamos ese nombre para llamar al Mesías. Tratamos de ser muy prudentes y cautelosos en ello, pero no caemos en ese tipo de circunstancias. Quizás lo dejamos para el principio de nuestro caminar. Ahora entendemos y miramos, damos una vuelta atrás y decimos, bueno, ya pasamos esa etapa, pero no es lo importante. Lo importante es que ahora, ok, tú tienes seguridad, tienes madurez, muy bien. Si no te gusta que yo le diga a Yahoshua, o si no te gusta que en algún momento yo le diga a Yeshua, pues entonces voy a utilizar el Mesías. Nuestro Mesías manda esto, nos enseñó esto y lo otro. Pero no nos caemos, no nos desgastamos en esos debates interminables. Sí enseñamos, y dentro de poco vamos a estar hablando del tema del nombre del Padre. Por favor, es muy importante el respeto, también el nombre de su Hijo, y también recalcando estos principios de armonía, porque lo que más buscamos entre todos es estar unánimes, independientemente de que estemos en diferentes congregaciones. Debemos siempre mantener el mismo sentir y el amor en cuanto a la enseñanza de nuestro Santo Maestro, de que debemos permanecer unidos si hay amor, si hay bondad, si hay compasión. Ahora, si hay maldad, como lo hemos encontrado en líderes, en hermanos, si hay perversidad o si hay disfraces, pues allí no estamos. Allí no estamos. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, y lo que es malo, lo apartamos. ¿Sí? Entonces, muy importante que por sus frutos los conocerán. Y hay, amados, hay tres metas principales que debemos comenzar a dominar cuando nosotros nos convertimos al poderoso de Israel y nos volvemos hebreos. Hay muchas más metas, pero yo considero, y también de lo que hemos podido aprender de los grandes jajamín, de los grandes sabios que nos enseñan y que nos transmiten, que hay tres metas principales en cuanto a nuestra formación como personas. ¿Cuáles son esas tres metas principales que debemos alcanzar periódicamente, constantemente? La primera, no enojarnos por nada o por cualquier cosa. Tremendo desafío, ¿verdad? No caer en enojarnos por cualquier tontería, en molestarnos a cada rato, en aún las cosas que merecen molestia, tratar de controlar nuestro enojo. Dijo nuestro santo maestro, sí, enójense, pero no pequen. Pero nuestro Mesías no andaba constantemente enojado. No, claro que no. Esa no era la postura de nuestro santo maestro. Cuando veía maldad, cuando veía perversidad, claro que sí se molestaba. Pero, amados, nosotros vivimos en un mundo constante de maldad y perversidad. Si nosotros todo el tiempo andamos molestos con el mundo, lamentablemente nos vamos a enfermar. Vamos a caer en cosas espirituales incluso que no son buenas. Por eso es muy importante no enojarnos por nada o por cualquier cosa. No andar molestos y menos con los miembros de nuestra familia, porque para eso debemos resolver las cosas como personas, como discípulos del Mesías y sobre todo con justicia, siendo justos en todos nuestros tratos. Y eso comienza en casa.
sobre todo varones, escuchen muy bien, siendo considerados con sus mujeres, respetando el tiempo de sus mujeres, apreciando el valor y el tiempo de sus mujeres, de sus esposas, y de la misma manera las esposas. Lo segundo que debemos alcanzar, no quejarnos por nada, no quejarnos. La queja trae decadencia en la persona. No vale la pena quejarse. No andemos de quejumbrosos. Nos quejamos o nos quejamos por cualquier cosa. ¿Hay calor? Hace mucho calor. ¿Hay frío? Hace mucho frío. ¿Está lloviendo? Está lloviendo. ¿No llueve? ¿Por qué no llueve? La economía. La abundancia, ahora que compro. No hay que quejarnos por nada. Y lo tercero, una meta que debemos alcanzar desde que comenzamos este caminar es seguir una rutina de santidad. Una rutina de santidad. ¿Qué significa esto? La rutina de santidad es buena siempre y cuando persiga la santidad. Porque la rutina, ¿qué es lo que te crea? Te crea disciplina, autodisciplina y una de nuestras funciones como predicadores de la palabra, como siervos del Altísimo, como hermanos y hermanas de que llevamos la palabra, que ya estamos en esta función, que ya quizás hemos pasado por ciertos procesos iniciales, ¿sí? Como portadores, mevazerín, como portadores de la buena nueva, como es ¿qué es lo que debemos hacer? Es enseñarles a aquellos que se convierten al poderoso de Israel a través de la fe en su Hijo, que deben adquirir una rutina de santidad, una rutina que les eleve el nivel de santidad. Y eso obviamente va a repercutir en su carácter, en su temperamento, en su persona como tal. Entonces, cuando estamos en posiciones de autoridad, llegamos a ser supervisores, y eso es muy importante. Y si notamos alguna deficiencia en el sistema inmunológico espiritual de algún hermano, de alguna hermana, le llamamos, le decimos, oye, cambia eso no es así. Si le estás pegando a tu esposo, no hagas eso. Yo a veces le molesto o no sé cómo decirlo, le echo broma, decimos nosotros, espero no sea una falta de respeto en alguno de los países. Eh, que a veces le digo a las hermanas molestando, mira, cuando tu esposo se porte mal, haz como mi esposa, golpéalo en el abdomen, donde no se ven los moretones, donde no se ven los golpes. Claro, estoy echando broma, estoy molestando. Entonces las hermanas sé que se sueltan a reír. Y eso que cualquiera de las hermanas a las cuales le he dicho eso, automáticamente se va a estar riendo, ¿no? Vas a ver que siempre les he dicho, mira, se está portando mal, dale, pero no le dejen la cara porque la gente se va a dar cuenta, ¿no? Es mejor para que no se dé cuenta. No hagan eso es un chiste, ¿no? Es una echadera de broma, como decimos los venezolanos, ¿sí? Pero, amados, nosotros que estamos en esta posición de autoridad, también supervisamos, ejercemos el rol de supervisor. Si tú no quieres que alguien se meta en tu vida, entonces sigue por tu cuenta. Pero a veces le llamamos la atención a los hermanos y ellos se molestan porque les llamamos la atención. Primero, pertenecemos al cuerpo del Mesías. Y si pertenecemos al cuerpo del Mesías, nos corregimos en amor los unos a los otros. Ojo, en amor, porque a veces vemos hermanos que vienen a acusar a otros, pero uno ve la actitud. Es como para hacerlo quedar mal, no para corregirlo en amor, no para edificarlo. Pero está lo contrario. Hay hermanos que dicen, ay, hermano, llame o comuníquese con tal persona, que a ver qué pasa. Mire, lo vi haciendo esto, de verdad eso no es bueno, me preocupa y siento que si le digo algo, pero usted hágalo. Y eso es muy importante. Y si a hermanos que le hemos llamado y hermanas que le hemos llamado la atención fuertemente, bendito es el Eterno que tienen espíritu enseñable. Y nosotros tenemos esa función y eso es parte del proceso de conversión, aceptar las autoridades. Y un fruto del espíritu es la mansedumbre y también la sujeción. Y si no estás de acuerdo, mantente en shalom, mantente en calma, que el Eterno te va a defender, porque nosotros, nuestra defensa siempre viene del Eterno. No hagas las cosas con tus propias fuerzas y el Eterno te va a vindicar si estás actuando con integridad. Entonces, a veces
hermanos que tienen 5 o 6 años más en la restauración y siguen con los mismos resabios de cuando los conocimos, entonces le llamamos la atención para que evolucionen, para que cambien. Hay que evolucionar, mis amados, hay que mejorar, hay que realizar cambios en nuestra vida. Hay hermanos también que a veces me dicen, hermano Francisco, mire, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hizo esto? Y a veces tienes razón, hermano, mira, de verdad, perdóname. Eh, lo hice sin querer, queriendo, como dice el famoso chavo, o a veces uno lo hace conscientemente. Wow, no me he dado cuenta de que estaba mal. O sí, hermano, lo hice. Perdóneme por haberle causado alguna incomodidad. Entonces, amados hermanos, esa formación que debemos tener y eso es parte de la comunidad. Sin embargo, hay autoridades y hay un tema, hay una serie de temas en nuestro canal de YouTube en la cual le hemos denominado de esa manera la autoridad y hay varios temas de las relaciones en casa, padres, los padres con los hijos, en la asamblea, la autoridad, cómo es el respeto. Cuando nosotros asumimos una autoridad sobre nuestras cabezas, también debemos entender quién es esa autoridad y cómo debo comportarme con esa autoridad. Porque muchos llaneros solitarios hay por allí que lamentablemente no dicen, yo no tengo maestro, yo no necesito maestro. Wow, eso es una actitud muy orgullosa y lamentablemente no va alineada a la posición de nuestro santo maestro Yahushua, porque él instituyó autoridades para nuestra edificación, líderes, maestros, pastores, evangelistas, predicadores, profetas, para la edificación del cuerpo del Mesías. Y por eso es muy importante entender eso. Y una autoridad se puede equivocar, claro que sí, pero están los medios para poder entonces acercarse apropiadamente. Y por eso les invito a que ustedes vean en nuestro canal de YouTube los temas de la autoridad. Si mal no recuerdo, son 5 o 6 temas. Entonces, adquirir una buena rutina de santidad es lo que nos ayuda a tener esa disciplina. Y todo comienza cuando nos levantamos, cuando despertamos. Es la principal rutina de santidad que debemos tener en cuenta. Hay más rutinas de santidad, pero si dominamos la que realizamos en la mañana al apenas despertarnos y los próximos minutos, el resto va a ser más fácil, mis amados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál puede ser una rutina aceptable, una rutina de santidad que nos puede elevar a niveles espirituales? Ya lo vamos a explicar. Lo primero, lo primero es agradecerle al Eterno por la vida. Eso, nos levantamos, nos sentamos en nuestra camita y le agradecemos al Eterno por la vida, por permitirnos abrir los ojos y ver la luz del día. Allí sentado en la cama, agradecerle al Eterno. ¿Sí? Eso es lo principal. Lo segundo es terminar de despertarte. Sí, si todavía no estás despierto, terminar de despertarte, oxigenarte, respirar, hacer que tus pulmones se llenen de aire, ¿sí? Buena oxigenación para que tu cerebro, tu sistema reciba la oxigenación adecuada y de esa manera puedas estar más activo en todo el día, ¿sí? Tener a la mano siempre es muy importante, mis amados. Recuerden esto, tener a la mano apenas te despierte agua, ¿sí? Obviamente en un envase, si lo pueden tener en un envase, pero lo primero que van a hacer después de tómense un vaso de agua. Los primeros minutos después que te despiertes, tómate un vaso de agua en 5 o 6 tragos, 4 o 5 tragos preferiblemente, te lo tomas. ¿Sí? Te levantas, vas al baño, asearte, a lavarte la cara, si es posible a bañarte, tratar incluso de hacer algún ejercicio de movimiento, saltos o algo por el estilo para mover la linfa, y eso es muy, muy importante para que los nutrientes, para que la sangre circule, para que todo surta el efecto correcto, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Por ahí nuestro Aj Edward también nos estuvo dando unos consejos de un cierto baño, de cómo hacerlo. Es muy importante cuidar la salud. Hay hermanos que no hacen absolutamente nada de ejercicio, ni siquiera se mueven, todo el tiempo andan de esa manera y cuidado. Uno puede, y sobre todo para los hermanos espirituales, es necesario que entiendan que cuidar el cuerpo es parte de la espiritualidad, porque en la religión se condena incluso a hacer ejercicio, y eso no es así. Una persona que reconoce quién es el Elohim de Israel, que valora el regalo más precioso que se le ha dado, lo que es la vida, cuida de su cuerpo, cuida de su salud, cuida de su alimentación, qué come,
aparte de kosher, qué es lo que está comiendo, y eso es hacer ejercicio constantemente, no para vanidad, sino para cuidar el cuerpo, para estar sanos, porque valora la vida, valora la salvación, valora la santidad y sobre todo valora también a su familia. Porque, por ejemplo, los varones no podemos defender, proveer, ayudar y estar pendientes de nuestras familias si nos enfermamos, que el Eterno nos libre, lo aleno. Por eso es importante tener rutinas que promuevan la santidad y dentro de esa rutina incluir también el ejercicio. Entonces, eh, y después de que tú ya vas al baño, te vistes, si es posible te bañas en la mañana, te vistes, ya estás bien vestidito, incluso hasta con perfume, bien peinadito. Entonces allí nos presentamos delante del Eterno. Recitamos el Shema, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baet. Después del Shema, primero el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Preferiblemente cantado, recitamos el Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baer, reconociendo que esperamos la resurrección de los muertos, ¿sí? Leemos una porción de la escritura, oramos, ¿sí? Le cantamos al Eterno, hay cánticos, mi camoja es uno de los favoritos que siempre recitamos al Eterno en la mañana, ¿sí? Y desde que nos levantamos a asearnos, a todo ello, y después y ya salimos del baño, media hora, ya vestiditos, ya todo, media hora. Salimos del baño, media hora entre oración, entre cánticos para el Eterno, y ya eso es una hora apenas esa hora que tú te estás levantando en la mañana, que sea dedicada al Eterno. Haz el esfuerzo, disciplínate, impongámonos eso a nosotros mismos todos los días y los demás que espere, que el desayuno espere, que el trabajo espere. Pero ¿qué pasa, amados? Nosotros mismos nos saboteamos. ¿Por qué digo esto? A ver, porque si tenemos que estar en el trabajo, por ejemplo, a las 8 de la mañana, un ejemplo, y entre que salimos de la casa, ya vestiditos y todo listo, ya desayunaditos y todo, a llegar al trabajo, ponle que es una hora, 45 minutos, ¿sí? De tráfico, de una hora, vamos a colocarle una hora. Y mientras, desde que salimos de casa ya a llegar al trabajo es una hora, y si nosotros, si es a las 8 de la mañana que entramos, entonces nos despertamos a las 6:30 para salir a las 7 de la mañana. Entonces, muchas veces decimos, es que no me da tiempo de orar. Es que no me da tiempo de tener una rutina de santidad ejemplar. Y hay hermanos que se olvidan hasta de la oración. ¿Por qué? Porque no tienen una disciplina, no son disciplinados. Y yo he repetido esto en muchísimas ocasiones. Esto no se trata de ánimo, porque no todos los días tenemos el ánimo, no todos los días tenemos la misma fortaleza. A veces nos levantamos incluso hasta cansados porque no dormimos lo suficiente o el día anterior tuvimos una jornada muy fuerte de laboral y muchas cosas por hacer y nos acostamos tarde, y nos levantamos, pero esto no depende del ánimo que tengamos, depende de la disciplina. ¿Y por qué no hacemos como muchos hermanos que se levantan y de una vez se colocan a orar? Porque la mayoría de esos hermanos todavía ni siquiera se han terminado de despertar. La mayoría de esos hermanos a veces oran de manera mecánica porque el cansancio que tienen a veces encima los deja solamente recitar algo que ya se lo saben de memoria y a veces ni siquiera están conscientes cuando lo están hablando. A veces recitan el Shema como si no, dormidos todavía. Por eso, despiértate, termina de despertarte, ve al baño, te lavas la carita, si es posible te bañas, ya sales bien vestidito, incluso para salir para tu trabajo, oras, ahí te coloca Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bagushen Kivod Malchutor Leolam Bae. Abba Kadosh, gracias, Padre. Y comienzas a elevar, si lees un salmo, lees una porción, si estás leyendo algún libro de la escritura, si estás siguiendo la parashá semanal o la porción escritural rutinaria que se sigue también en la comunidad hebrea moderna, conforme al judaísmo moderno. Excelente, todo eso es bueno, pero ¿por qué hacemos eso? Eso es necesario para la disciplina. Entonces, muchas personas no tienen esa disciplina. ¿Por qué? Porque lamentablemente, debido a que
si tienen que entrar a las 8 de la mañana y a las 7 y van saliendo y su traslado es 1 hora, es decir, que de 7 a 8 están en carretera, en autobús o en sus carros particulares, se levantan a las 6:30, ya automáticamente se sabotearon toda su rutina. Si tú sabes que levantándote a las 6:30 puedes vestirte, comer, salir, hacer todo y llegar a las 8 de la mañana al trabajo, pues entonces ahora vas a tener que levantarte a las 5:30 de la mañana para que de 5:30 de la mañana a 6:30 de la mañana sea tu rutina de santidad. Y ni hablar de nuestras hermanas, que por lo general muchas veces son las primeras que se levantan para hacerle la comidita a los niños, para hacerle la comidita al esposo, para hacer todo eso. Entonces ya tienen que emplear más tiempo. Lo mismo para los hermanos, para nosotros, levantarnos juntamente con ellas, a apoyarle, porque muchos hermanos todavía le dejan toda esa carga a las esposas y las esposas también tienen a veces que salir a trabajar, también tienen la misma rutina laboral, pero entonces toda esa carga la llevan ellas. Entonces hay que balancear las responsabilidades, porque el hacerle comidita a tus niños, el hacer el almuerzo y todo ello, también es parte de responsabilidad de los hombres. Entonces, en el proceso de conversión se tienen que alinear las cargas. Ya dejamos de ser machistas y empezamos a quitarle responsabilidades a nuestras esposas que las asumieron porque simple y llanamente la cultura machista de nuestra sociedad se las impuso a las mujeres y empezamos a quitarle esas responsabilidades que también son nuestras y a balancear de manera que los dos podamos tener la rutina de santidad y que ambos podamos crecer conjuntamente. Entonces, para poder crecer, amados, para poder crecer espiritualmente, exige disciplina y esa disciplina nos va a llevar a la cúspide. No conozco a nadie que pueda evolucionar sin la disciplina de la santidad. Mire, amados, así sea 5 veces en la semana, si hacemos esto, vamos a crecer. Si nos imponemos de esa manera a tener esa rutina de santidad, apenas nos levantamos, vamos a crecer. Podemos implementar esa misma hora en la noche. Lo podemos hacer, también lo podemos hacer. Hay cosas, por ejemplo, como su servidor, yo hago cosas que no hago mientras mi esposa y mi niña están dormidas. Por lo general, muchas veces espero a que se duerman para yo poder hacerlas, porque si no, no las puedo hacer. No porque ellas me interrumpan, sino que tengo la responsabilidad también de estar pendiente de sus necesidades, así como mi esposa está pendiente de las mías. Esto es parte del proceso de conversión. Cero machismo, cero feminismo, porque el machismo y el feminismo es anti-Torah, anti-Torah, porque el machismo anula la justicia, el feminismo anula la justicia. No se ven con imparcialidad los roles y funciones tanto del hombre como de la mujer y las responsabilidades compartidas en casa. Por eso que el proceso de conversión comienza desde casa. Eso es lo primordial. Muy importante entenderlo. Entonces, recuerden, primero, no enojarnos por nada, por cualquier cosa, ¿sí? No quejarnos por nada, ¿sí? Recuerden, no vale la pena quejarse y seguir una rutina de santidad. Si alcanzamos esas 3 metas en nuestra vida, vamos a crecer espiritualmente. De verdad, es algo que funciona y vamos a crecer espiritualmente. Entonces, la fe hebrea trabaja mayormente el carácter. El 85% de las personas reacciona con el temperamento y no con el carácter. ¿Cuál es la diferencia? El carácter es la naturaleza propia, por ejemplo, de cada cosa, y también son los valores, son las cualidades, son los rasgos, las circunstancias que terminan definiendo nuestra propia naturaleza o nuestra personalidad, ¿sí? O la manera de pensar, de actuar de una persona o incluso de un grupo de personas. Y por eso es lo que nos hace distinguir de los demás. El temperamento son los impulsos y la manera de ser de una persona que por lo general es lo que se desemboca sin riendas que lo controlen. Por ejemplo, a ver, no sé si han escuchado esta típica frase que dice, eso es un muchacho, eso es una muchacha con un temperamento que no se deja dominar por nadie. Eso es un temperamento desmedido, que no tiene control, que se vuelven orgullosos. A mí nadie me manda, yo soy así. ¿Ustedes han escuchado eso? Lamentablemente yo lo he escuchado hasta de creyentes que dicen ahora están en la Torá
y a veces recitan o invocan el nombre de nuestro Padre a cada rato, pero también le hemos escuchado el decir, yo soy así y a mí nadie me cambia. Eso es una inmadurez y eso es terrible en una persona, porque nosotros estamos aquí para ser transformados, no para seguir siendo los mismos, sino para ser transformados conforme a la imagen de Mashiach. Y para eso debemos anularnos nosotros mismos, formar el carácter y mantener a raya el temperamento. Si tú reaccionas con el temperamento a los desafíos de la vida y no respondes con el carácter, con un carácter formado, las probabilidades son de que un 85% de las veces, o de todas las veces que hagas respondiendo conforme a tu temperamento, te vas a equivocar porque nadie logra nada con el temperamento. Las cosas que logramos, las logramos con el carácter y es allí donde tenemos que trabajar. Es el área más fuerte. El temperamento es para tenerlo bajo control. Es la fuerza natural que existe en ti, que existe en mí, que incluso no podemos cambiar en ese sentido. El carácter son los valores. Y eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que tenemos que defender, porque cuando formamos nuestro carácter termina dominando el temperamento. El carácter, si tenemos un carácter que no hemos formado, si nuestros valores son valores bajos, si nuestros principios son principios que ni siquiera se puedan llamar principios, lamentablemente vamos a ser personas perversas. Que el Eterno nos libre. De acuerdo con los valores de la persona, así es como vamos a reaccionar cuando hayan problemas. Así es como vamos a responder a los desafíos que se consiguen en el camino con nuestros valores. Por eso es que a la hora de casarse, solteros, hay que mirar cuáles son los valores de esa persona con la cual tú vas a unir tu vida, porque según sean los valores de esa persona, es la manera como va a reaccionar cuando vengan los problemas. Y en la vida matrimonial hay siempre problemas, siempre van a haber problemas, van a haber diferencias, van a haber dificultades. Según sus valores, así es como se va a reaccionar. Lo mismo con un socio comercial. Por eso debemos trabajar más en el carácter, en los valores, en la formación de nuestro carácter. El temperamento, manténlo bajo tus pies. Que lo que siempre tenga riendas lo que siempre tenga riendas de tu vida sea el carácter. Eso es lo que nos ayuda a tener dominio propio. Por eso es importante formar el carácter. Y hay un concepto en hebreo que nos ayuda también a formar mucho nuestro carácter cuando nos convertimos al Elohim de Israel. Y es un concepto que se conoce como kenut. ¿Qué es kenut? Sinceridad. ¿Sí? Sinceridad. Ser una persona sincera es importante porque los hipócritas no van de la mano con Mashiach. Dice el Salmo 15, del 1 al 5, lo voy a leer por acá, dice, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte santo? El que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón, el que no calumnia con su lengua, ni le hace maldad al prójimo, ni repite un reproche contra su vecino, el que mira con desprecio al despreciable, pero honra a los que respetan a Adonai Yahweh, el que cumple sus promesas aunque se perjudique, y el que presta dinero sin exigir intereses y no acepta soborno contra el inocente, el que vive así jamás caerá. Amados, esto es una persona sincera consigo misma. Y ser sincero contigo va a ser un pilar para ser sincero con los demás. Si eres sincero contigo mismo, contigo misma, estimada hermana, vas a ser sincero con los demás. Hay una leyenda, ¿no? Una leyenda popular acerca del origen de la palabra sincera. Que en la antigua Roma, donde estaban trabajando en la fabricación de estatuas o de esculturas para tapar las imperfecciones, ¿qué era lo que hacían? Utilizaban cera, pero cuando les daba el sol y aumentaba el calor, se derretía la cera y se mostraba realmente cómo era esa estatua. De allí, de esa leyenda popular, se dice que se origina el concepto de que una persona o lo que es el ser sincero, ¿no? Que es una persona transparente, de la cual se muestra tal cual como es, sincera. ¿Sí? No anda tapando las cosas ni tiene dobles agendas, sino que se muestra sincera con sus imperfecciones, con sus virtudes, con sus defectos, pero también con sus cualidades.
Eso es ser una persona sincera. La otra cosa que ya mencionamos es que no vale la pena quejarse, ¿sí? Porque, como decimos en hebreo, Gam zu letová. Gam zu letová. Y esto es una frase que a veces le repetimos a hermanos que están pasando por diversas circunstancias. Le decimos Gam zu letová. Y es importante que entendamos esta frase hebrea. ¿Qué significa Gam zu letová? Todo es para bien. Y en resumidas palabras, esto también va a pasar, tranquilo o tranquila. El Eterno tiene todo bajo control. O en palabras de Shalia Shaul, vamos a leerlo como dice en Romanos 8:28. Y sabemos que Adonai hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Para los que creen, todas las cosas nos ayudan a bien. Para los que amamos al Eterno, todas las cosas nos ayudan a bien, aún lo negativo. Como lo diría este campeón de la fe, Job, diría, aceptaremos solamente lo bueno de Elohim, también vamos a aceptar lo demás, porque todo proviene de él. Y si entendemos ese principio, realmente vamos a entender que el Eterno es quien tiene todo bajo el control. Uno es responsable de hacer absolutamente todo lo que uno puede hacer. Todo lo que uno puede hacer, eso lo hacemos. Sí, pero cuando ya tú has hecho todo lo que puedes hacer, el Eterno se encargará del resto. La ira, el enojo desmedido, sin límites, es una forma también de idolatría. Por eso no podemos reaccionar ante las circunstancias que parecen ser negativas con enojo, con ira, con desmedida, sin límites. Muy importante lo que estoy diciendo, sin límites, porque eso es una forma de idolatría. Si tú eres una persona que ante las diversas obstáculos da golpes, rompe cosas, andas gritando, hiriendo con tus palabras a los demás, lanzando puntapiés emocionales y físicos, empujando al marido, empujando a la esposa, etcétera, etcétera, y ni se diga si golpeas a algún familiar solamente por tu ira. Esto es una forma de idolatría, es una forma de abodazará. ¿Por qué? Porque una persona en un estado de enojo, de ira, producto de lo que hace, en ese estado de enojo y de ira, está diciendo o demuestra que el Eterno no está en control de esa situación o cree que el Eterno no está en control de esa situación. Saca al Eterno de allí para imponerse él con su ira, con su enojo, con su forma de reaccionar ante las adversidades, y ahí es donde está el problema. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a tener dominio propio. Esto es proceso de conversión. Esto es lo que se comienza a trabajar el carácter. Porque hoy en día los hermanos que están entrando en las raíces hebreas de la fe piensan que todo es conocimiento, pero se olvidan de la transformación de su carácter, de la formación de su carácter, y se quedan solamente con el conocimiento, pero no empiezan a evolucionar en el carácter, en la persona. Por eso la conversión es muy importante, que tiene que haber esas dos partes, la intelectual y la espiritual. La espiritual te va a ayudar a formar tu carácter, te va a aumentar los valores, te va a ayudar los principios positivos que emanan de la palabra, y te va a empezar a limitar o a darte las herramientas para tener dominio propio. ¿Cuáles son los escenarios que o que te permiten conocer a una persona realmente? ¿Cuáles son esos momentos en los cuales te das cuenta de quiénes son las personas? Primero, en cómo reacciona esa persona ante circunstancias que producen estrés, que producen enojo y que producen ira. Por ejemplo, cuando le roban los derechos. Ejemplos prácticos en nuestra vida espiritual, cuando vemos incluso a personas que se molestan, cuando se ven confrontados o cuando se les dice las cosas no son así, o incluso hemos visto líderes que a veces tienen actitudes que son reprochables, que son corregibles, que se molestan, que incluso dicen cosas inapropiadas, que incluso se vuelven machistas. Yo he visto a muchos líderes que cuando están molestos se vuelven machistas, y cuando una hermana les dice algo que no les gusta, les responden, incluso las mandan hasta callar. Y a veces utilizan la escritura para callarlas, supuestamente de una manera espiritual, y utilizan la escritura para excusarse.
No sé si ustedes han visto esos casos, yo los he visto. Y esto da mucho que decir de un líder. Puede tener el conocimiento, puede hacer bajar fuego del cielo si quiere, pero si reacciona de esta manera, hay problema allí, hay problemas de idolatría, hay orgullo en esa persona. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Nos molestamos, claro que nos molestamos, pero debemos tener cuidado, sobre todo los líderes, sobre todo cuando nosotros nos relacionamos con hermanos que no importa su edad, pero que a veces en la vida no han, sus valores, su carácter no ha sido formado. Nosotros a veces, con mucho respeto para todos, a veces debemos tratarlos o debemos verlo como si fuesen niños espirituales, porque no porque seamos la gran cosa, sino porque supuestamente nosotros debemos tener un nivel de madurez mayor para no reaccionar maltratando o hiriendo o respondiendo con la misma voluntad a esos hermanitos o a esas hermanitas que están reaccionando conforme al nivel de su carácter. Y nuestra responsabilidad es ayudarles a transformar, a madurar, a formar ese carácter. Entonces, también otro escenario es cómo es su conducta con respecto a la alimentación, cómo se comporta en la mesa, sus hábitos, sus modales. Y es impresionante, mis amados. Yo lo digo de manera personal. A veces, cuando uno se sienta a comer con hermanos, con hermanas o a compartir, debemos tener cuidado de nuestros modales. Lo primero son los modales. No entiendo a veces por qué a muchos hermanos, por el hecho de que se diga que algo es espiritual, se les olvidan los buenos modales. Hablan con la boca llena o están masticando y hablando, ¿sí? O a veces es cómico escuchar a hermanos que te llaman o uno los llama y están comiendo y te hablan y uno escucha lo que están comiendo. Eso, o te envían, y me disculpan los hermanos que lo han hecho, pero amados, esto da mucho que decir. O te envían a veces mensajes, notas de voz, que es lo popular hoy en día, y uno puede escuchar a los hermanos a veces que están comiendo y uno los escucha lo que están comiendo. A veces uno puede hasta presumir que pueden estar comiendo, ¿no? Pero o sea, a veces escucha por allá el crujir de los huesitos del pollo, ¿no? Entonces, esto da mucho que decir, cómo son nuestros hábitos alimenticios, cómo comemos, cuáles son nuestros modales. Eso da mucho que decir de una persona. Cómo está madurando esa persona. Esto no se trata de tener un nivel educativo, porque hay hermanos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, de prepararse en los diferentes grados o instituciones de educación social que tenemos en la actualidad. Pero esto no se trata de eso. Esto se trata de que ahora nosotros debemos modelar nuestro carácter, ser ejemplo. Cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo comemos, es muy importante. No solamente el comer kosher, sino cómo comemos, cuáles son nuestros modales. Nos reímos a carcajadas con la boca llena, lanzamos alimento. Eso hacen los trogloditas, eso hacían los vikingos, eso hacía como popularmente nosotros hemos entendido que eran. Eso no es para personas civilizadas. Recuerden, la Torah es civilización. La Torah es instrucción para ser civilizados conforme a la voluntad del Eterno. Cómo reaccionamos, cómo tratamos a papá y a mamá. Hermana soltera, si tú quieres conocer cómo va a ser tu esposo contigo, ve cómo trata a su mamita. Si la honra, si es cariñoso con ella, si la trata bonito, así va a ser contigo. Si no le da pena darle un beso, decirle a su mamá, te amo, mamita, te amo mucho, te extraño mucho. Así va a ser contigo. De la misma manera, el hombre con la mujer. Varón, si tú eres soltero, ve cómo es tu prometida o la muchacha que te gusta o la mujer que te gusta, cómo es con sus padres. Porque de esa misma manera, así va a ser contigo. Otro escenario en el cual podemos ver cómo es una persona es cómo maneja su dinero. La manera en que una persona maneja su dinero, si es materialista, ¿sí? Te dice quién es esa persona. Porque donde está el tesoro, allí está su corazón. Si el corazón está en el dinero y en los bienes, te dirá quién es. Es decir, cómo se comporta financieramente. Esto no significa que no debes trabajar y esforzarte para obtener posesiones, suplir las necesidades, tener en abundancia, pero
sin colocar primero incluso esa necesidad antes que al Creador. Porque si tú haces eso, tienes un grave problema de fe. Por ejemplo, tanto en la abundancia, en que seas materialista, como en dejarse llevar por las situaciones económicas de escasez. Porque hay hermanos que son libres, ya son libres para guardar el Shabbat, y cuando viene la prueba, sobre todo la situación económica, entonces desobedecen al Eterno y ahora están violando el Shabbat. ¿Qué significa eso? Hay una brecha en tu vida espiritual que debes reparar rápido antes de que venga el caos a tu vida. Están demostrando que qué tipo de personas eres, qué tipo de fe tienes. Y es una fe que no está pasando los estándares, ni siquiera para poder alcanzar un nivel espiritual congruente. Arrepiéntete y busca del Eterno. Si tú empezaste a violar el Shabbat porque tienes necesidad, entonces no le estás creyendo al Eterno. Recuerda que ser hebreo es abrazar el pacto. Y le estoy hablando a los que han abrazado el pacto. Y aún a los que han entendido que hay que obedecer el Shabbat y todavía no han abrazado el pacto, pero tienes que mantener la fe. Si tú ya eras libre, otra cosa son los hermanos que se les llamaron y están todavía trabajando. El Eterno conoce sus corazones, pero tienen que buscar también hacer jornadas de oración, de ayuno, pidiendo al Eterno que les ayude a tener libertad de guardar el Shabbat, de guardar las fiestas. Pero si tú ya siendo libre te vuelves otra vez a esclavizar, lamentablemente tienes un problema grave de fe. Y eso te va a llevar a la ruina. Lo que recojas va a ser llenado, va a ser colocado en sacos rotos. Y cuando te llegue el dinero, se te va a ir por otro lado. Porque la bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Tú puedes recibir dinero trabajando en Shabbat, porque tu trabajo, por el trabajo que puedas hacer en Shabbat, pero ese dinero te entristece, te parte tu corazón, te desalinea, te causa una frustración incluso, te está entristeciendo. Si no causa eso, pues tienes un problema más grave todavía. Arrepiéntete y realmente vuelve al Eterno. A los que han abrazado el pacto, este es un llamado de atención para ustedes. Por favor, dejen de trabajar en Shabbat y confíen más en el Eterno. Honren al Eterno, ayunen, oren y Él les va a dar la solución. Se lo digo por experiencia, se lo digo de verdad de todo corazón. No se queden allí porque el Eterno es amor, pero también es fuego consumidor. Y ahora los que hemos abrazado el pacto se nos exige más. Otro de los escenarios es cómo se comporta sexualmente la persona, cómo se relaciona con el sexo opuesto, cómo es su comportamiento con el sexo opuesto. La manera en cómo una persona se comporta con el sexo opuesto dice mucho si es respetuoso, si es respetuosa, ¿sí? Si, por ejemplo, tú, varón, si te relacionas con las demás mujeres que no son tu esposa de una manera apropiada, puedes hacer un chiste, sonreír, molestar un poco de manera positiva, pero hasta allí. Cuando hay temas sensitivos, te alejas, colocas un límite, porque tú respetas y siempre hablar bien de tu esposa. Y de tu esposa y de tu mamá, por favor, pero de tu esposa, de las mujeres. Un varón siempre hace eso. Un varón de Torah, un varón que ha entendido su proceso de conversión, siempre va a enaltecer a su esposa delante de los demás. Y no para andar presumiendo, no para andar diciendo mentiras, incluso cuidado con eso, no, sino porque estás formando a tu esposa también, estás ayudándola en su proceso de formación. Entonces, amados, estas son áreas que uno tiene que trabajar. ¿Y con qué las trabajamos? Con la disciplina de la Torá, con la disciplina de los mandamientos. Recordemos que una de las metas principales de una persona, de un converso, ¿sí? La meta principal de un converso de manera general es dominar el Yetzer Hará. ¿Sí? ¿Qué es el Yetzer Hará? La inclinación a hacer el mal.
la inclinación a hacer lo que no le agrada al Eterno. Los que hemos abrazado el pacto, hebreos, injertados al pueblo de Israel, a la simiente de Abraham a través de la fe, habiendo hecho tevilá, inmersos en el nombre de Yahoshua, nuestro Mesías, y nuevas criaturas, nosotros ahora, abrazando el pacto, hemos dispuesto nuestra vida de manera voluntaria, no coaccionada, no manipulando la mente, ni adoctrinando a nadie, no, de manera voluntaria guardar los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener una relación, porque ya tenemos una relación, pero ahora necesitamos trabajar en esa relación. Eso no es el típico cuento de salvo siempre salvo. No, debemos fortalecer nuestro carácter, formar nuestro carácter para poder realmente afirmar esa salvación en nuestra vida. Y que así llueve, truene o relampaguee, como se dice por allí, aunque venga la circunstancia, la situación, mantenernos firmes, haciendo honor al pacto al cual hemos sido llamados. No volviéndonos atrás, no diluyendo las circunstancias, no colocando excusas, no nada de esto, sino siendo firmes en guardar el pacto. Un llamado de atención para todos esos hermanos que han retrocedido o están retrocediendo. Mucho cuidado, mucho cuidado. El Eterno les ha dado un privilegio, no retrocedan, porque lamentablemente, como lo dice la Escritura, el postrer estado va a llegar a ser peor que el primero. Lo hemos visto mucho y todo comienza por pequeños detalles, pero si no reaccionamos rápido y si no retrocedemos rápido a volvernos al camino del pacto, lamentablemente allí van a haber problemas más graves. Por eso una persona, un hebreo, un Ben Torah, una Bat Torah, alguien que reconoce al Hijo del Eterno como el Mesías, quien es Yahoshua, el Mesías judío, el Mesías hebreo, y hemos entendido el proceso de injerción al pueblo, y hemos entendido qué es el pacto, buscamos dominar por completo el Yetzer Hará. El Yetzer Hará, la inclinación a hacer el mal, todo ser humano ha tenido y tiene. Ahora surge una pregunta. ¿Tuvo Mashiach Yetzer Hará? ¿Tuvo Mashiach Yahoshua inclinación a hacer el mal? ¿Qué opinan ustedes, mis queridos hermanos? Pero vamos a hablar del Yetzer Hará y de la inclinación a hacer el mal, y si de Mashiach tuvo o no tuvo Yetzer Hará, lo vamos a hablar para la próxima enseñanza, la cual va a ser en el próximo Shabbat. Amados hermanos y hermanas, recordemos que tenemos una gran misión: buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, anunciarles las buenas nuevas de salvación, decirles: salgan de allí, salgan de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de las abominaciones que vienen, de la plaga que viene en contra de la gran ramera. Educarles en el proceso de Torah, educarles en su responsabilidad, en la formación de su carácter. Y nosotros como congregación Fortaleza de Salvación, en hebreo Yeshua Metzudah, buscamos hacerlo con integridad, con sinceridad. Sin embargo, pues pedimos de ustedes también lo que son sus oraciones. De verdad las necesitamos para seguir adelante. Siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener pruebas. Recordemos que no somos monedita de oro para caerle bien. Ni el Eterno le cae bien a todo el mundo, porque hay personas que se levantan, que a veces todos los días se la pasan maldiciendo al Todopoderoso. Lo llaman Dios, maldiciendo a Dios, como ellos dicen. Reniegan de Dios. Ni el Eterno le cae bien a todo el mundo. ¿Ahora le vamos a caer bien nosotros? Si Mashiach fue vituperado, aún fue muerto, aún fue, torturado, fue maltratado y no levantó su voz en contra de nadie, su impulso, no se dejó llevar por lo que quería quizás hacer en algún momento. ¿Quiénes somos nosotros? Debemos seguir su ejemplo. Por eso, mis amados, le pedimos de sus oraciones, de que nos ayuden a llevar esa buena nueva de salvación, este pequeño granito de arena, siempre lo decimos, pequeño granito de arena, porque buscamos servir de una u otra manera, alcanzar quizás a aquellos que otros hermanos, otros maestros, otros líderes no han alcanzado, colocar ese granito de arena juntamente con otras comunidades, juntamente con otros siervos del Eterno, con otras hermanas también que están haciendo su papel en esta gran restauración, y por eso también le pedimos de sus oraciones,
pero también le pedimos de sus contribuciones. Es muy importante ayudar con lo que nosotros podemos y necesitamos también de su ayuda económica, ofrendas, donativos voluntarios, diezmos voluntarios, esa ofrenda que tienes dispuesto a dar, dispuesta a dar, hazlo, porque con eso vamos primero a seguir llevando el mensaje de salvación, seguir formando, edificando y también ayudando a los menos privilegiados, ayudando a todos esos hermanos y hermanas de la casa de Israel que están pasando por diferentes situaciones económicas, de enfermedad, también a los justos de las naciones, a nuestro prójimo en general, porque de una u otra manera estamos para ayudar y esa es nuestra función. Así que te pedimos que nos apoyes con ello y de juntos, a pesar de la distancia, podamos seguir ejerciendo, llevando el papel de ser luz para las naciones, de ser el sal para la tierra y sembrar, seguir sembrando la buena nueva de salvación con testimonio, con integridad, con amor, con respeto, con cariño, pero sobre todo a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y que el Eterno que es bueno les retribuya al 100 por 1. Y como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Que el Eterno que es bueno les conceda un resto de Shabbat de mucha bendición y una nueva semana de gran bendición. Shavuot para todos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.